Y en Éxodo 33:12 dice: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto, me has mirado con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes conmigo, con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pidas, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. No hay mejor lugar en el que podamos estar que no sea la presencia del Señor. Vivimos dificultades, como bien ha dicho Ana, hay tragedias que a veces nos preguntamos dónde está Dios. Tenemos problemas, dificultades, a veces no estamos conformes con nuestros trabajos, con nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Tenemos muchas dificultades, muchos problemas, no somos gente diferente a los que están afuera, vivimos exactamente las mismas dificultades que aquellos que no tienen a Cristo. Pero esa es la gran virtud y la gran bendición que tenemos, que nosotros tenemos un lugar en el que podemos descansar, un lugar en el que podemos venir y venir como queramos. El Señor no nos pide que vengamos aquí siendo santos, que vengamos sin problemas, que no traigamos dificultades, al contrario. El Señor le dijo a uno de sus discípulos: ven con tus problemas. El Señor no quiere que vengamos sin problemas, quiere que se los traigamos a Él. Y no hay mejor lugar, hermanos, en el que podamos estar que no sea en su presencia y en humillación a sus pies. Y eso es lo que le diremos ahora. A tus pies arde mi corazón, a tus pies Entrego lo que soy. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede separar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar
perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y sí, Señor, reconocemos que no hay un lugar mejor en el cual podamos estar. No hay otro lugar, Señor, que nos pueda llenar de gozo, de felicidad, de placer, Señor eterno. Gracias, gracias por perdonarnos, gracias por mimarnos, gracias por vernos, Señor, con unos ojos especiales, Padre, porque ni siquiera ninguno de nosotros daría la vida por el otro, pero tú sí lo has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por no mirar nuestros pecados y por querer redimirnos, Señor. Gracias, gracias por acercarte y por querer tener una relación íntima con nosotros. Perdónanos, Señor, como personas, como familias, como iglesia, Señor, y deseamos que tú nos restaures cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. Seguramente no muchos os acordéis, algunos ni siquiera estabais aquí, pero un mes de noviembre del 2007, hace 17 años, aparecí por aquí con una pierna escayolada para responder a un llamamiento que el Señor a través de vosotros y del pastor Jorge me hizo. Venir a esta iglesia a pastorearla junto con el pastor Jorge, él en la distancia, yo aquí entre vosotros. Y os traje este texto de la palabra de Dios, en Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconoció como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Oramos. Padre nuestro, con esta palabra, Señor, me trajiste a esta iglesia y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque desde entonces hemos visto, hemos vuelto a ver y seguimos viendo al cojo bailar y celebrar en este lugar. Gracias, Padre, porque esta palabra hoy puede ser renovada en nosotros para que muchos cojos sigan siendo sanados y sigan bailando y celebrando en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque esta palabra hoy es nueva. Hoy la traes fresca a nuestra mente y corazón para seguir haciendo la obra que comenzaste hace mucho tiempo y que permanecerá en pie hasta que Cristo vuelva. Con esa expectativa
queremos, Señor, y te pido que me ayudes a compartir esta palabra, guiado por tu Espíritu Santo y alumbrando en los corazones de mis hermanos este mensaje para gozo y para también, Señor, una renovada compromiso y deseo de seguir viendo bailar al cojo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues aquí estaba yo. Ya digo, algunos me recordaréis que tenía un esguince y por eso vine con el pie escayolado. Y muy nervioso, muy nervioso. Era un momento crucial en mi vida. Lo era también en la vida de la iglesia. Y de hecho, tanto era así que el enfoque de estos personajes de esta historia, de Hechos 3, va a ser muy distinto hoy al que fue hace 17 años. En aquel momento yo venía con este mensaje a la iglesia de Elche que me llamaba para deciros en el nombre de Jesús: iglesia, levántate y anda. Ese fue el título del pensamiento que sobre este tema compartí con los que estabais aquí en aquel día. Hoy, 17 años después, el mensaje sigue siendo muy necesario, pero con un nuevo enfoque en la relación de sus personajes con nosotros. Y por eso el título hoy no es levántate y anda. El título hoy de este mensaje y sobre este pasaje bíblico es que el cojo siga bailando. Cuando he entrado ya he puesto un aviso: Antonio, tú entras, Antonio, levanta la cabeza. Tú entras aquí y aunque tus pies no se apoyen en el suelo, entras a bailar, a cantar, a alabar a Dios. ¿Entiendes? Eso es lo que te hace especial en este momento y siempre. Que no tener piernas no te impide entrar en la casa de oración para alabar a Dios. Y así con todos los que llegan cada vez más con tacatá, con andadores, cada vez más, incluso en silla de ruedas otros. Y gloria a Dios porque entran para bailar y danzar delante del Señor. Tal vez no con sus piernas, pero sí con su corazón y con sus labios. Que el cojo siga bailando. Porque sigue habiendo muchos cojos que sanar para que alaben a Dios y bailen en el templo. Y creo que todos entenderemos desde el primer momento el lenguaje figurado al que me voy a referir. Ese cojo, hace 17 años, en algún modo era la iglesia que venía dolida de un tiempo difícil, de un tiempo oscuro, de dolor, de separación. Ese cojo, en aquel entonces, 17 años atrás, pues podía ser la iglesia. Sin embargo, hoy siguen siendo necesarios los discípulos de Cristo, los Pedros y los Juanes, que lleven este mensaje de misericordia y poder de Dios para sanar y transformar vidas. Pero a diferencia de aquel día, ese ya no soy yo. Ahora sois todos vosotros. Gracias al Señor de la Iglesia, su mensaje y poder no han cambiado, pero los papeles de cada uno de nosotros sí lo han hecho en estos 17 años, como ocurrió con aquel cojo que pasó de ser el sanado a ser testigo e impulsor de la Iglesia en la alabanza a Dios y la predicación del mensaje poderoso y sanador de Dios. De hecho, versículo 21 dice: todos alababan a Dios por lo que había sucedido. El cojo bailó y todos alababan a Dios. Y eso es algo, hermanos, que es necesario que siga ocurriendo y que con la ayuda y poder de Dios hagamos posible que siga ocurriendo. Hoy este mensaje ha de encaminarse al mismo fin al que se encaminó en aquel momento del siglo I. Y con el resultado que tuvo en aquel entonces, después de que los religiosos de la época se sintieran muy amenazados por un testigo del poder de Dios como aquel cojo y el mensaje del evangelio predicado a continuación, con el que se convirtieron más de 5.000 personas, razón por la cual les prohibieron hablar de ese acontecimiento y de Jesucristo, pero con una respuesta de la iglesia impresionante a la que hoy también estamos llamados todos nosotros. Al quedar libres, Pedro y Juan, dice Hechos 4, volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús.
Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En otras palabras, el cojo no dejó de bailar por muchas amenazas que surgieron en torno a lo que pasó con él y al mensaje del Evangelio. El Evangelio no dejó de ser predicado y muchos más fueron sanados y salvados por Jesucristo y añadidos a la iglesia. Más que en Pentecostés, que ya es decir, 3.000 por allá por Pentecostés, más de 5.000 en aquella ocasión. Fijaos si será bueno que el cojo baile. Fijaos lo que se puede ocurrir cuando vuelve a bailar el cojo en la presencia de Dios. Y hermanos, deseamos hoy también que este sea el relato de nuestra propia historia como iglesia. Deseamos que se pueda decir de esta iglesia lo que pasó en aquella iglesia cuando el cojo bailó y todo lo que desató esto. Deseamos eso para nuestro tiempo. Menos mal que 2 o 3 que sí. Porque si no lo deseamos, el mensaje que viene a continuación no te va a interesar nada. Pero si lo deseas, créelo, los principios que aquí se dieron están vigentes, están vivos, porque Dios es el mismo y su deseo de salvar no ha cambiado para nada. Así que espero que sí, que aunque tímidamente 2 o 3, yo creo que en nombre de todos han dicho amén, en nuestro corazón haya un amén, sí. Que ese sea nuestra historia. Que cuando pase el tiempo alguien pueda contar la historia de esta iglesia en estos términos. Porque el cojo baila y muchos han salido de aquí alabando a Dios después de haber sido cojos, ciegos, muertos en sus delitos y pecados. Así que, en primer lugar, y para que esto pueda ocurrir, aprendamos lo que aquí ocurrió, aprendamos de lo que aquí ocurrió, para que también procuremos que ocurra entre nosotros. Reconozcamos a los cojos de hoy. Ante Pedro y Juan, alguien necesitado de ser llevado por otros. Dice que lo llevaban todos los días a aquel lugar. Y acostumbrado a vivir de las limosnas, del mendigar, como tantas y tantas personas hoy, incluso a veces, tristemente, algunos creyentes. Y no me refiero solo a limosnas económicas, que a veces también. ¿Recordáis cuando Jesús les dijo a los muchos que le seguían, vosotros me seguís porque llenáis vuestro estómago? Hay mucha gente que solo va detrás de Jesús por las limosnas, aún creyentes. Hoy ante nosotros, muchas personas paralizadas por la desesperanza, a lo mejor tienen las 2 piernas, a lo mejor no les duele ningún hueso, pero están paralizadas por la desesperanza, sin rumbo, llevadas de aquí para allá, por filosofías de falsos maestros, eso sí, con mucho palique, por promesas de falsos gurús de la política o de las redes sociales. Personas que se conforman con unos cuantos likes en sus redes, con unos cuantos seguidores que les hagan sentir importantes, mendigos de un poco de reconocimiento, pero sin apenas autoestima. Muchísima gente hay así. Y la tenemos en casa a veces, la tenemos muy cerca de nosotros. Posiblemente tengan las 2 piernas, pero están cojos, están ciegos, están viviendo de limosna, un poquito de reconocimiento. De hecho, no son pocos los jóvenes que cuando dejan de seguirles en las redes o cuando ven que les siguen menos que a otros, entran en crisis, se quieren quitar la vida incluso, nadie los quiere. Cuánta mentira llena el corazón y la mente de la gente, que se conforma con la limosna de unos likes en su perfil. Por tanto, hermanos, muchos a los que la iglesia hemos de decirles cuando nos crucemos con ellos en la familia, en el trabajo, en lugares de estudio o de ocio, mírame. Muchos a los que tendremos que decirles, mírame, cuando vengan quejándose o suplicando poquito de algo que les haga sentir bien, mírame. Y en ese momento, hermanos, estamos llamados a ser los Juanes y los Pedros de hoy, como aquellos lo fueron. Y eso es lo que quiero destacar, cómo lo fueron. Porque es muy importante ver las cualidades que tenían en aquel momento Pedro y Juan y que hizo de aquel momento un momento glorioso donde el cojo acabó bailando. Porque hoy ocurrirá lo mismo con aquellos a los que podamos decirle en un momento dado, mírame. En primer lugar, tenemos a un Pedro y a un Juan impulsado por el Espíritu Santo y en obediencia a Él. Pues ellos no fueron de buenas a primeras a sanar el cojo. No se presentaron allí a pecho descubierto, hoy vamos al templo a ver a qué cojo sanamos. No, ¿a qué iban al templo? A orar.
Era la hora de la oración. Y dice la palabra que hacían esto todos los días en el templo y en las casas. De esa manera fue que un cojo que estuvo allí cada día, Pedro y Juan pasaron por delante de él cada día. Seguramente el cojo les pediría otras veces, dadme algo, y ni siquiera lo vieron. Pero ese día, Pedro y Juan estaban orando en sus casas, estaban orando en el templo, iban a orar al templo, y entonces el Espíritu Santo, en esa relación íntima que tiene con los discípulos de Cristo, entonces les dijo: este es el momento. Supieron discernir el momento oportuno para traer la sanidad que aquel cojo necesitaba, porque estaban haciendo lo que hay que hacer antes de ir a sanar cojos: orar, y orar mucho. Y cuando reciben el impulso del Espíritu Santo, entonces es el momento oportuno. Porque viviendo en comunión con Dios por la oración, sabremos cuándo es el momento, y Él mismo lo provocará a favor de aquellos cojos que viven o están cerca de todos nosotros cada día. No se me olvida, creo que lo he compartido con vosotros ya, porque en 17 años igual algunas cosas ya os he dicho, pero permitidme que ilustre esto, porque yo me acuerdo una conversación entre hermanos de la iglesia de Alcoy, hermanos y amigos de esa Alcoy, donde una hermana se quejaba de otro hermano que todos los días compartía la posibilidad que había tenido de compartir el evangelio con alguien. Todos los días alguien iba a su negocio y iba por un helado, porque el hermano es heladero, y acababa con el evangelio. Y él lo contaba con gozo, la oportunidad que Dios le da. Y me acuerdo que una hermana en la conversación le decía: oye, pues chico, a mí no me pasa nunca eso. Entonces el hermano le preguntó: ¿tú te despiertas cada día diciéndole a Dios: Señor, dame un alma a la que predicar el evangelio? Y dice: no. Hermanos, blanco y en botella. La diferencia entre los hermanos no estaba en el poder de Dios, estaba en la disposición, estaba en el orar, en el clamar a Dios: Señor, úsame para que algún cojo baile. Así que, en primer lugar, esa relación con Dios que permite discernir el momento oportuno, guiados por el Espíritu Santo. La segunda cualidad que vemos aquí en el propio Pedro dice: no tengo plata ni oro. En pocas palabras, no estoy para juzgarte como si yo fuera perfecto. No soy mejor que tú. En aquel momento eso era importante, ¿eh? Porque ahora una persona enferma la vemos con ojos de misericordia, pobre persona, pero en aquel momento la veían con muy mala leche, perdonadme la expresión. ¿Recordáis con el ciego, no? Oye, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Esa enfermedad era una maldición en aquella sociedad. Pero cuando le dicen: no tengo oro ni plata, es verdad que le dan un disgusto al cojo, porque lo que el cojo quería en ese momento era oro o plata. Pero están acercándose con humildad a él. No tengo oro y plata. Mira, yo no vengo aquí a decirte que soy superior a ti, que tengo algo más mía. Yo soy más importante que tú eres un pobre desgraciado que hay que ver cómo te ha tratado la vida. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. Y resulta que lo que tiene Pedro en ese momento y Juan no es nada que les pertenezca. Por eso hay que ir con mucha humildad y decirle a los cojos: mírame, con mucha humildad. Porque no vamos a ofrecerles nada que nos pertenezca. Vamos a ofrecerles la experiencia, el conocimiento que de Cristo tenemos. Porque conocemos a uno que sí es perfecto y podría juzgarle y condenarle, y sin embargo ha decidido perdonarle y darle una nueva vida abundante y eterna. Conocemos a uno que es el dueño del oro y la plata y ha prometido que nada nos faltará. Conocemos a uno que ha alimentado sobradamente a más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 pescados. Conocemos a uno que tiene autoridad para perdonar pecados y poder para sanar y restaurar vidas. Conocemos a uno que nos ha tratado como a un amigo y que nos ha convertido en su hermano al permitirnos ser hechos hijos de Dios. ¿Lo conoces? ¿Te suena? No tienes oro ni plata, no te preocupes. Tienes lo que Pedro y Juan tenían. Espero. Su nombre es Jesucristo. Y lo único que nos pidió para disfrutar de todo esto es creerle y seguirle cuando nos dijo que nos levantásemos y anduviésemos. En un momento de nuestra vida que no podríamos hacerlo, o no sabíamos cómo ni a dónde ir, o sencillamente estábamos siguiendo a la idea o a la persona equivocada. Y hoy, por eso podemos decir: lo que tengo, te doy.
con humildad, porque nada de eso nos pertenece. Nosotros mismos hemos sido restaurados y recibidos por ese mismo Jesús que hoy venimos a ofrecer. Y lo hacemos con determinación y con fe, porque dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, ya que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que con fe y determinación digamos al que nos mire: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y anda, pues no hay ningún nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesús. En el nombre de Jesús, levántate y anda, porque al que cree, todo le es posible. Y junto con la fe y la determinación de entregar nada que nos pertenezca, sino aquello que nos fue dado por gracia y misericordia en Jesucristo, a todo esto hay que acompañarlo con una parte muy importante que hace posible que finalmente el cojo baile. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Hermanos, el acompañamiento. No sé si recordáis algunos de vosotros un curso que hicimos precisamente sobre el acompañamiento, el discipulado de nuevos creyentes. Y en el material que presentábamos salía un banco de la calle, un banco de sentarse, no un banco de dinero, un banco de sentarse. Y en el banco, rodeado de absolutamente nada más, un bebé en el banco. La verdad es que es una imagen desoladora. ¿Qué hace ese bebé pobrecito ahí solo, sin nadie? Pero hermanos, decirle al cojo que se levante después de toda una vida lisiado y sin moverse, no requiere solamente la fe del cojo, que la tuvo, requiere de una mano que le ayude a levantarse. Y cualquier creyente que en un momento dado acepta al Señor, por más que le crea, es todavía un bebé que no puede estar en un banco abandonado o en una silla abandonado, que necesita Pedros y Juanes que le toman de la mano, y hasta que sus tobillos se fortalezcan, como dice la palabra, puedan caminar con nosotros. Así que si queremos que el cojo siga bailando, seamos impulsados por el Espíritu Santo en una relación de oración y obediencia a Él, con humildad, con conocimiento de Cristo, con fe y determinación, y dispuestos a acompañarles y ayudarles. Eso es lo que ha de seguir a la gran palabra, al gran reto: mírame, y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y es interesante ver lo que ocurrió después, porque uno podría pensar, después de una cosa así solo puede haber fiesta y celebración. Bueno, la hubo y la hay, pero en todas partes se cuecen habas, y en el mejor de los momentos, cuando parecía que nada podía ir mal, nos vamos a encontrar con una de las reacciones que lamentablemente siguen presentes en nuestro tiempo, a todo aquello que suena a Dios, a fe, a Cristo. Pero antes, en este texto, quiero resaltar la respuesta del cojo que es sanado. La fe y la actuación. No creáis que es tan fácil. Hagamos un trabajo de empatía. Tú llevas toda la vida en el suelo, mendigando porque estás cojo, estás lisiado, estás cojo, no puedes. Y luego viene alguien al que le estás pidiendo dinero y te dice: mira, dinero no tengo, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. La primera reacción vuestra, sinceramente, ¿cuál sería? Se le ha ido la olla a este. O sea, ¿pero tú eres tonto o qué? Si llevo toda la vida aquí. Pero no. Gloria a Dios, era el momento oportuno que Dios había dispuesto, aún en el corazón del cojo. Y a la palabra de Pedro: mírame, levántate y anda en el nombre de Jesús, y a un brazo extendido para levantarle, el cojo se levantó. El cojo se levantó. De un salto, dice, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios.
¿Te recuerda algún momento de tu vida en el que el Señor llegó a ti y que literal o simbólicamente saltabas, bailabas de gozo? ¿Recuerdas ese momento? ¿Sigues bailando al pensar en el Señor y en su obra? ¿Sigues congregándote, sigues celebrando y alabando a Dios con aquel gozo? ¿O tienes el síndrome de Éfeso? ¿Sabéis cuál es el síndrome de Éfeso? Jesús les dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado de bailar, hermano, hermana. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que el cojo siga bailando. Vuelve a congregarte, a celebrar, a alabar a Dios, porque fuiste cojo y ahora andas. Fuiste ciego y ahora ves. Estabas muerto y Dios te devolvió la vida eterna cuando creíste y como consecuencia actuaste igual que hizo aquel cojo de la puerta, la hermosa. Esa es una preciosa reacción a las palabras de fe de Pedro y de Juan. Luego hubo otras respuestas. Evidentemente, admiración y alabanza para Dios, gloria para Dios, claro que sí. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Esa fue una reacción lógica, positiva. Y luego otra reacción, como decía antes, que uno no tiene por dónde coger, pero que sigue ocurriendo hoy. La incredulidad de muchos y la persecución incluso de otros. Se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero a ver, ¿cómo puedes dejar de hablar del nombre de Jesús y del poder de Dios? El poder que resucitó a Jesús. ¿Cómo puedes cuando acabas de decirle a un cojo de toda la vida que se levante y ande, y se levanta y anda? ¿Cómo puedes? Pero esta gente se enfada porque le sacas de su marco, le sacas de sus parámetros religiosos, filósofos, poderosos, que no quieren perder el control. ¿Cuánta gente sigue habiendo así? Esa fue la respuesta a un milagro poderoso en el que un hombre, me recuerda mucho, lo cual también es de juzgado de guardia, cuando Jesús le sana a aquel ciego en día de reposo, ¿recordáis? Capítulo 9 de Juan. Hay medio evangelio de Juan tratando el tema de cómo perseguían al que había sido sanado, a los padres del que había sido sanado, por tal de demostrar que Jesús hizo una herejía. Y yo me quedo con la frase del ciego, ¿recordáis? Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Ahora ve tú al cojo a decirle: oye, que esta gente no escuches cuando te hablen de Jesús. Y el cojo dirá: ¿pero cómo lo voy a escucharles si yo estaba cojo y ahora puedo andar? Y tú y yo no podemos decirle lo mismo a cualquiera que nos quiera callar la boca, a cualquiera que nos quiera avergonzar. No puedes decirle lo mismo. ¿Cómo voy a callar? Me es impuesta necesidad, decía el apóstol Pablo. Nos es impuesta necesidad, hermanos. Si estábamos ciegos y ahora vemos, si estábamos cojos y ahora andamos, si antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos hijos de Dios Altísimo, ¿cómo nos vamos a callar? Pregúntate si hay algo que te esté callando, si hay algo que te esté avergonzando, porque en el nombre de Jesús, hoy es el día, hermano, hermana, que el cojo siga bailando, Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y me encanta la respuesta de la iglesia. La respuesta de la iglesia fue impresionante. El testimonio de Cristo en ellos es lo primero que se manifestó. Más que palabras, el propio testimonio de lo que Cristo era capaz de hacer en hombres y mujeres del vulgo. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¡Wow! Así se portó la
en este caso los Juanes y los Pedros, los discípulos, dieron testimonio de quién y en nombre de quién hacían lo que hacían. Tanto era así que la gente superlista, la gente superestudiosa, los teólogos, los maestros, se maravillaban de que gente que no tenía letra ninguna, ni estudio ninguno, pudiera hablar con semejante autoridad, con semejante elocuencia. ¡Qué maravilla! ¿Sabes qué mensaje más precioso para que tú y yo, que muchos tal vez tenéis estudios, pero otros no, podáis decir lo mismo que Pedro y Juan a cualquier cojo que se os ponga delante? Mírame. Pero si tú eres un nindundi, si tú no tienes ni estudios, mírame. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se lo puedes decir, hermano, hermana, tengas o no tengas estudios, porque eso es lo que va a maravillar a los orgullosos, poderosos, que se creen ser algo no siendo nadie. La siguiente respuesta de la Iglesia es en forma de oración en comunión. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Hermanos, qué importante es que nos reunamos, que nos unamos a clamar a Dios. No es una actividad religiosa, es una actividad fraternal, espiritual y poderosa. Y seguimos siendo muy, muy deficitarios en esta parte. Y hermanos, los cojos van a bailar porque Dios sigue teniendo el poder para que bailen. Pero hace falta una iglesia que unánimemente alce la voz al cielo. Porque demuestra dos cosas: que cree que Dios tiene algo que hacer y que Él es quien se encargará de todo, incluido del poder para predicar y hasta ver prodigios y señales en su nombre. Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Fe y dependencia de Dios en oración, y no una oración solamente aislada y particular, sino unánimes en un mismo lugar, clamando a Dios para que los cojos sanen, para que los cojos bailen y haya alabanza y gloria al nombre del Señor. Y la otra parte de la respuesta de la Iglesia, que es la que debe preceder a una Iglesia que ora y que clama a Dios para que las almas sean salvadas y los cojos sigan bailando, es que predicaban la palabra de Dios sin temor alguno. Claro que sí. Señor, si te pedimos que lo hagas y creemos que lo vas a hacer, lo siguiente está claro, hermanos. Ve a buscar a todos los que ponga en tu camino el Señor y diles: mírame, no tengo oro ni plata, no soy mejor que tú, pero conozco a uno que sí lo es. Y en su nombre te digo, levántate y anda. Y la respuesta de Dios, ¿cuál va a ser? La misma. Ayer, hoy y siempre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y el lugar en que estaban reunidos tembló. Yo reconozco que si me pongo a orar con vosotros y tiembla este lugar, no sé si es gozo y alegría o miedo y salgo corriendo, no lo sé. Posiblemente por eso este lugar no tiembla, porque el Señor dice, bueno, si lo pongo a temblar se me van corriendo. No, pero hermanos, yo que soy incrédulo de nacimiento, de verdad me gustaría vivir esa experiencia. No tanto que el lugar tiemble, literalmente, creo que tampoco es necesario, pero sí que podamos decir, wow, aquí estaba el Señor de una manera muy especial. Siempre está el Señor, cuidado, ahora mismo está el Señor. Y aunque este lugar no tiemble, hermanos, aquí está el Señor, que nadie se confunda. Pero qué bonita experiencia poder decir, cuando salgamos de aquí, wow, hoy temblaba el lugar en el que estábamos. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Ojalá que el Señor nos la conceda, pero ¿sabéis qué tenía que ocurrir para eso? Que hubiera una iglesia unida en oración delante de Dios. ¿Y sabéis qué? Eso no ocurre los domingos. Ocurre los viernes a las 7 de la tarde. Así es que os lo estáis perdiendo, la inmensa mayoría de vosotros. Pero queréis que el cojo baile, ¿verdad? Así que alguna cosa habrá que hacer al respecto. Y por supuesto, la respuesta de Dios fue salvación
y vida eterna. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo hombres, llegaron a unos 5.000. Teniendo en cuenta que la mujer es más espiritual que el hombre en términos generales, si hombres había 5.000, ahí había por lo menos 12.000 personas, porque las mujeres siempre son más. Lo que pasa es que lamentablemente no lo narra el texto. Imaginaos la movida que Dios puede y quiere seguir haciendo, hermanos. Así que vuelvo a preguntaros, ¿deseáis hoy también que este sea el relato de nuestra propia historia como iglesia? Cojos que no dejan de bailar y alabar a Dios, poder manifiesto de Dios para sanar y salvar. ¿Deseamos esto? Bueno, ya por lo menos hay 4 o 5, hemos ganado algo. Si es así, todos los que antes fuimos cojos y hemos sido hechos los nuevos Juanes y Pedros de hoy, o sea, tú y yo, impulsados por el Espíritu Santo y en obediencia a Él, con humildad, con conocimiento de Cristo, con fe y determinación y dispuestos a acompañarles y ayudarles, sigamos diciendo a todos los cojos que nos rodean, mírame y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Mientras testificamos de Cristo, oramos en comunión con fe y dependencia absoluta de Dios y dispuestos a predicar el Evangelio con valentía. Y el cojo volverá a bailar y seguirá bailando, porque Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que, iglesia, te invito a que vengas a orar unánimemente cada viernes a las 7 de la tarde. Sí, toda la iglesia. Y aún en las casas ADN a la que puedes ir o que tú mismo puedes abrir en tu hogar para clamar allí por los cojos cercanos a ti, los de tu familia, los de tu casa, los de tu trabajo, tus vecinos, y a pedir a Dios la valentía necesaria en nosotros para llamarles a la fe y la salvación en Cristo, para discernir el impulso del Espíritu, el momento oportuno, para poderles decir a todos ellos, mírame, y en el nombre de Jesús levántate y anda. Amén, iglesia. Gloria a Dios. El Señor quiere, el Señor puede. Solo hay que conjugar los elementos, los Pedros y los Juanes que hoy somos tú y yo, para que Él siga levantando cojos, para que cojos sigan bailando en la casa del Señor. Y aún nosotros que un día lo fuimos, no dejemos de bailar en la casa del Señor, hermanos. Tenemos mucho que celebrar. Mucho, y por años que hayan podido pasar de aquel primer momento, recuerda, no entres en el síndrome de Éfeso, no entres en la caída de tu primer amor, y si estás ahí abajo, en el nombre de Jesús, mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, y que el cojo no deje de bailar. Y quiero que de alguna manera cierre el mensaje un canto en el que su palabra y su música nos siguen impulsando a que hagamos esto. Un canto que fue creado para impulsar a toda la Unión Bautista de España. Fue el lema de una convención nacional y que hemos traído año tras año en este lugar, porque no queremos olvidar que hay muchos todavía que tienen que andar, muchos todavía que tienen que ver, muchos todavía que tienen que ser salvados por la fe en Jesucristo. Por eso, hermano, id y predicad el Evangelio de la paz, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en Él hay poder, que en Él hay perdón, para que el mundo crea hoy. Amén. Pues puestos en pie, hermanos, vamos a animarnos juntos con este canto. Y de predicar el Evangelio de la paz, alza los ojos para ver que es tiempo de cegar y digo
Jesús consolar, que el mundo llorando está, y restaurar al quebrantado corazón. Su gracia abundante bastará, las cargas aliviará, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en Él hay perdón, que en Él hay poder, para que el mundo crea hoy, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que en Él hay perdón, que en Él hay poder, para que el mundo crea hoy. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Así es, Padre nuestro, gracias, gracias. Gracias porque un día no podíamos ver y tuviste misericordia de nosotros y abriste nuestros ojos y pudimos ser sanados, ser restaurados, pudimos ser hechos hijos tuyos. Gracias porque aquel cojo desató algo impresionante en aquel día y aún tu iglesia hoy puede seguir desatando ese mismo poder, esa misma alabanza a tu nombre, esa misma salvación para muchas almas, Señor. Oh Dios, permítenos, deseamos ser esa iglesia, seguir siendo esa iglesia llena de cojos que danzan, llena de ciegos que ven, que te alaban, que te adoran, que te sirven. Permítenos ser esa iglesia, Señor, y derriba de nosotros todo lo que lo pueda impedir, Padre Santo. Oh Dios, para que el mundo crea y pueda seguir creyendo y ser sanado y ser restaurado por tu amor y misericordia, Padre. Queremos ser esa iglesia. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.